Bien, entonces ya comencé a grabar. Bueno, entonces nosotros ya hemos hablado de la fecha del parcial, ¿cierto? ¿O no? ¿Para cuándo lo dejamos? ¿Para el próximo jueves? ¿Les parece bien? Profe, pero el sábado no se puede. ¿Cómo? Para el sábado no se puede. Pues es que como yo tengo que tener un tiempito para calificar, porque yo tengo solo una semana para subir las notas al campus TI, socializar y todo, ¿no? Pero si ustedes creen que el sábado les va mejor, necesitan más tiempo, podría ser. ¿Qué dicen los demás? Porque una alternativa es el 7 de octubre o entonces el 9 de octubre. El 7, yo pido el 7. Bueno, y los El demás, 9, profe. no hay opiniones así aquí. Profe, buenas tardes. Qué pena, es que acabé de entrar. Buenas tardes. Sí, estamos preguntando que si el parcial lo hacemos el jueves o el sábado, de la próxima semana. ¿Usted qué dice? Por mí Yo estaría sí, bien el 7, profe. El jueves. sí. El jueves, los demás, así una voz unánime aquí, diciendo jueves. Ahí le parece que el jueves, profe. Sí, profe, el Si quiere, jueves. El sábado, El jueves. profe. escriban jueves o sábado ahí en el chat, pues para yo saber más o menos qué dice la mayoría, ya que algunos son tímidos, no quieren prender el micrófono, pues escriban algo. Bueno, vamos a empezar a contar aquí. Dice jueves. El jueves, profe. Bueno, aquí parece que es el jueves. Listo, yo creo que está bien el jueves. Pues hay 7 días de plazo. Ya, prácticamente el sábado estudiamos, bueno, con lo que estudiamos hoy, que es la ecuaciones Bernoulli, se termina, pero resolver una ecuación Bernoulli. Profe, debería dejarnos el taller para el día del parcial, entregar el 7, profe. Yo tengo muchos trabajos para enviar. Igual el 7 podemos entregar el taller y el 7 hacemos el parcial. Ah, bueno, puede ser. El 7 el parcial y ese mismo día el taller. Bueno, se les da más tiempo para el taller entonces. Bueno, ¿alguien nos puede decir aquí cómo va el conteo? Está como muy reñido, ¿no? Van 7-7, profesor. Entonces, que desempaten ahí. ¿8-8 ahora? Ok. Sí, profe, 8-8. Vea qué curioso. Bueno, ¿cómo desempatamos esto? Pero faltan votos, ¿no? Faltan 10 personas por votar. ¿Cómo vamos? ¿Alguien tiene la cuenta? Va 9-8. ¿Quién va ganando? 9-9. 12 y 8. 9-9.
Los jueves. Sábado. 19 ganando el sábado. Pero ahí alguien escribió, ojo, no pueden repetir, ¿no? Pero aquí alguien escribió, Vanessa Torres escribió jueves. Y de 10, ya. Jueves otra vez. Sábado. 11, profe. 11. Vea que yo nunca he visto un fenómeno de estos. Pero entonces son 25 estudiantes. Faltan 3 personas por votar. Es decir, ahí tiene que haber desempate. Profe, pero sería mejor el sábado para cuando a fin de semestre el parcial del tercer corte hacerlo también el sábado y pues todos los parciales dejarlos para el sábado porque como los parciales de fin de corte empiezan del tercer corte empiezan el viernes, entonces si lo dejamos para el jueves lo dejaríamos de último. El último. Entonces que 11. Pues, que así yo tengo más tiempo para calificar. Sí, igualmente cada semestre se va a programar por la fecha del parcial, ¿no? Y cada semestre uno ve la situación y entonces, o sea, cada semestre no, cada corte, ¿no? Programamos. Eso. Bueno, ¿ya contaron? ¿Ya hubo desempate o no? Nada, profe, nada. Buenas tardes. Creo Qué que lo pena que le tenía comento a problema usted, de conexión y acabo de llegar, estoy un poquito perdido. Sí, estamos preguntando si el parcial del sábado o el jueves. ¿Usted qué dice? Yo digo que el jueves. Bueno, listo, ya desempatado. Entonces para el jueves. Estaban empatados aquí 11, entonces usted ya desempató esto. Hija, me dejaron una responsabilidad grande. Claro, es que usted llegó como caído del cielo. Sí, justo cuando necesitamos a alguien que dijera aquí cuándo hacer el parcial. 31, profe, en la clase, ¿no? Participantes 31. Falta gente por Sí, votar al pero sol. que hay muchos que se abstienen, ¿no? Como en todo, entonces es difícil que voten. Y la democracia siempre queda en manos de un 50% de la población. Pero del jueves al sábado no hay mucha la diferencia. Pues, creo yo, ¿no? Pues si la mitad ya escogió, más de la mitad más uno ya escogió jueves, entonces que sea el jueves, ¿no? Porque miren, ecuaciones lineales estudiamos el sábado. Entonces, y lo que vamos a estudiar hoy tiene que ver con ecuaciones lineales. Entonces yo no creo que, no es un tema nuevo en el sentido estricto porque usa la misma técnica. Bien. Entonces, puesto que la mitad más uno escogió el jueves, entonces va a ser el jueves, 7 de octubre. Pero, sí, octubre, ¿no? En horario de clase, claro. Es decir, el próximo jueves a esta hora están en examen de 6 a 8. Mejor el jueves porque así no tienen que, el sábado no tendríamos, si yo tengo las notas, pues hacemos socialización. Si no, pues no nos encontramos, ¿sí? Porque yo estaría dedicado a calificar ese sábado. Si se hace el parcial el jueves, el sábado, si no tengo las notas, pues no nos reunimos. Porque de hecho en el contenido programático no hay tema ahí programado, las semanas de parciales. Entonces ustedes pueden estar tranquilos que tienen el jueves, perdón, el sábado libre en la tarde. ¿Sí o no? Para ir a pasear después de una semana tan tensa, tanto parcial.
Listo. Entonces ahí coloqué en la descripción del grupo. Sí, para que todos lo tengan presente. Bueno, entonces ahorita sí. Otra pregunta. ¿Ustedes tienen dudas sobre el taller? ¿Ya han intentado resolverlo? Porque podemos también aprovechar, si quieren, esta primera sección para escuchar las dudas. ¿O está todo bien? Listo. Si no hay duda, entonces recordemos lo que vimos en la clase del sábado. El sábado fue una clase como, sí, usamos las 2 horas, ¿no? Fue bastante densa porque estudiamos los teoremas de existencia, unicidad, y también estudiamos este nuevo tema que son las ecuaciones lineales. Entonces, estudiaron 2 temas así importantes. Entonces, ¿qué es lo que es una ecuación lineal? ¿Qué fue lo que dijimos en aquella clase? Hagamos un ejemplo de ecuaciones lineales antes de pasar a las de Bernoulli. Solo para recordar y ponernos todos al tanto de eso, si es que no han alcanzado a repasar esta semana que han tenido que entregar tantos trabajos, ¿no? Entonces, una ecuación lineal tiene esta forma, es una ecuación diferencial de primer orden. Se puede escribir así, como y' más una función p que depende solamente de x. Lo hago explícito escribiéndolo así, por y igual a r de x, ¿no? En algunos contextos, bueno, surgen estas ecuaciones diferenciales. Si r es 0, decimos que la ecuación lineal es homogénea, ¿sí? Y en ese caso, si r es 0, pues estaríamos al frente de una ecuación diferencial que se puede resolver separando variables. No habría ningún problema. Lo interesante es, pues, cuando r es distinto de 0, esta función que está acá en el lado derecho de la ecuación. Si eso es distinto de 0, ¿cómo resuelvo esa de? Bien, ya que ahí es claro que no puedo separar variables. ¿Listo? Entonces, ese método, creamos un método nuevo para resolver este tipo de ecuaciones. ¿En qué consistió el método? Que ya ves. Bueno, consistió en que multiplicábamos la ecuación diferencial por lo que denominamos un factor integrante. Bien. ¿Qué es un factor integrante? Es una función f que depende de x también. Ojo, aquí f depende de x, r depende de x, p depende de x. Y y es la función incógnita que depende de x, ¿no? Son funciones de x. X es pues la variable independiente. Entonces, la idea era multiplicar la de o fue multiplicar la de o por ese factor integrante. Claro, tengo que multiplicar a los 2 lados para no alterar la de o, ¿no? Cuando uno tiene una ecuación, una igualdad, lo que hace en un lado tiene que hacerlo en la otra. Eso es como una balanza. Bien, entonces ustedes dirán, bueno, ¿y para qué sirvió ese factor integrante? ¿O qué fue? ¿Para qué nos desgastamos complicando aparentemente la de o? Entonces fíjense, si distribuyo aquí este f, en este paréntesis, me quedaría algo así como y' por f más p, digamos, por f por y igual a r por f. Ya nos coloqué que las funciones dependen de x, ya eso se sabe, entonces, para ahorrar notación, para no gastar tanta tinta. Y bueno, multipliqué por el factor integrante. ¿De qué nos sirvió? Pues de nada, esta de o se complicó, ¿no? Estaba más bonita cuando estaba acá en la primera línea, en esa parte que escribí en verde. ¿Sí? Sin embargo, es que esa no es la idea, complicarla. La idea es buscar un factor integrante de tal modo que esto aquí, que está en el lado izquierdo de la ecuación, se pueda ver como la derivada de un producto de 2 funciones. ¿Qué funciones? Y por f. ¿Sí? Es decir, buscamos un factor integrante tal que la derivada de y por ese factor integrante es un producto, sea igual a lo que está acá, señalado ahí con las llaves. Bien.
Entonces, miren, por una parte yo quiero que ese factor integrante sea eso. Por otra parte, por la regla del producto por derivar, la derivada de y por f, todo eso, es que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿sí? Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, etc. ¿Listo? Y entonces esas expresiones tienen que ser iguales. Entonces hemos dicho, y para terminar, recordar que miren, esta parte aparece aquí también. Por lo tanto, y por f' tenía que ser igual a p por f por y. Y entonces que a la final, igualando esas dos expresiones y cancelando la y a los dos lados, me queda que el factor integrante tiene que satisfacer esta E de O. Sí, es igual a f por p. Y que entonces ese factor integrante era igual a la exponencial, ¿sí? De la integral de p por dx. Así debíamos escoger ese factor integrante para poder resolver la de O. Y que si ese factor integrante era la exponencial de la integral de p por dx, entonces ya las igualdades aquí se verifican. Todo esto es cierto, entonces yo estaría resolviendo esta de O. Que y por f prima igual a r por f. Y entonces esta de O se resuelve muy fácil porque simplemente integro a los dos lados, integro respecto a x, y entonces la integral de la derivada de una función es la función. Todo esto se cancela, y entonces por acá cuando integro me queda una constante, y ahí ya puedo despejar y, pasando a dividir ese f que está aquí. Se lo voy a borrar ya porque pasó a dividir, y que esta es la solución. ¿Sí? Esa fue toda la discusión que se hizo en aquella clase, y a la final todo eso se resumió en una formulita. ¿Sí? Es decir, ustedes no tienen que razonar siempre así, porque ya quedó una fórmula. Entonces la fórmula que se concluyó fue la siguiente. Listo. Ese era el argumento que está detrás de la fórmula. Esta es la explicación que sustenta la siguiente fórmula. Que la solución de ese tipo de ecuaciones lineales tienen esta estructura, esta forma, es y igual a exponencial de menos h, donde h, ¿quién va a ser? Por definición, solo una notación, ¿no? H es igual a la integral de p por dx. Entonces y es igual a exponencial de menos h. ¿Por qué? Porque resulta que, si ustedes ven aquí, f es igual a la h. Como nosotros ya hemos dicho que en este garabato que escribí aquí en la esquina, que esa es la solución, aquí todo está siendo dividido por h. Perdón, por f. Pero dividir por f es lo mismo que multiplicar por f a la menos 1. ¿Sí? Yo tengo 1 sobre a. Si yo tengo x por 1 sobre a, perdón, si yo tengo x sobre a, es lo mismo que tener a la menos 1 por x, propiedades de exponentes. Entonces aquí lo que yo tengo es f a la menos 1 multiplicando toda esta integral acá, con la constante. Y f a la menos 1 es el a menos h, que es este que estoy escribiendo aquí. ¿Qué dice en mi garabato aquí? Dice la integral de r por f por dx. Tenemos que escribir la integral de f por r por dx. Y f es ¿qué? S a la h, r de x, más una constante. Entonces ya, las ecuaciones lineales se resuelven así, y ya no hay discusión, ya no es un problema muerto, porque ya no es problema, ya tiene una fórmula de resolución, y ya los problemas podrían surgir hallando esas integrales, por ejemplo, hallando la integral de p por dx, haciendo cuenta, ¿no? Que pueden surgir problemas o dificultades. Pero en sí, resolver una ecuación de esta forma ya tiene su fórmula, es esta. Donde h es la integral de p por dx. Bien, eso fue lo que estudiamos el sábado. ¿Qué más podemos decir? Bueno, hacer un ejemplo para recordar y enseguida ver la ecuación Bernoulli. Listo, un ejemplo.
ejemplo. Entonces consideremos una ecuación lineal por allí. Sí, por hoy, digamos, no voy a buscar aplicaciones así. Bueno, aquí estoy. Tomen un segundo. Yo compartí pantalla un PDF, ¿sí? Bueno. Entonces veamos aquí en el libro guía algún ejercicio. ¿Cuál a usted les parece interesante? Del 13 al 13. Del 3 al 13. Así que ustedes digan, ¿será que eso se puede resolver? El 10. Creo que ¿Cuál? el sexto, profe. Colóquenlo como El si ustedes 10. quisieran corchar a alguien. El 10º, profe. El Mejor 10. dicho, colóquenlo como si ustedes quisieran, El como si 10 o ustedes, el 10 o el 13. eso. Vamos al 10 que se ve como más duro todavía. Coloquen un Bueno, ejercicio como si ustedes me estuvieran ayudando a colocarles el ejercicio del parcial, así. Bien duro, así. ¿No? Uy, Ah, profe, no, entonces el no. Ese es el 1, profe, el 1. El 3 está bien, entonces sí. Bueno, entonces vamos a hacer ese que ustedes dijeron, a ver, el 10. A ver, que ese yo tampoco lo he resuelto. Dice Y', sí, viéndolo bien, es una ecuación diferencial que complicada, ¿no? Claro. O sea, a uno no se le ocurre ninguna función que satisfaga todas esas condiciones, ¿no? Complicado. Entonces dice Y' por coseno de X. Prima. Ah, bueno, sí, Y' está multiplicado por coseno, sí, ¿no? Ya estoy hasta asustado con el ejercicio. Y' por coseno de X más 3y menos 1. Bueno, esto está interesante, sí, porque no está organizado de la forma lineal. Tenemos que organizarlo primero. Por secante X igual a... Estoy grabando muy poquito. Igual a 0. Y dice que y igualado en pi cuartos es 4/3. Aunque no, esto está fácil en la final. Y igualado en pi cuartos. Esta es la condición inicial. Se denomina también problema de valor inicial, ¿no? En el libro le llama PBI, la abreviatura. Igual a 4/3. Ya para el próximo corte vemos aplicaciones, un poco más de aplicaciones. Por ese momento estudiar la técnica. Bueno, entonces, primero que todo, no está en la forma lineal como está escrita ahí en azul, porque Y' tiene que estar solito, miren. Y Y' en nuestra ecuación diferencial no está solo, está multiplicado por coseno de X. Bien, entonces sencillo, el primer paso es quitar ese coseno de X de ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dividir. Tengo que hacerlo los dos lados. Entonces divido todo el lado izquierdo entre coseno de X. ¿Cierto? Y entonces lo mismo hago en el lado derecho. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Cuando yo tengo una fracción, el denominador divide cada uno de los términos del numerador, ¿sí? Entonces, este coseno divide esta primera parte y luego divide esta segunda parte. Entonces, ¿qué me queda? Queda que coseno de Y' por coseno de X, dividido coseno de X es Y'. Entonces, listo. Esa era la idea, dejar Y' sola. Más, me queda 3y menos 1 por secante sobre coseno. Pues coloco aquí secante de X sobre coseno. Y esto igual a 0.
¿Sí? ¿Concuerdan conmigo hasta ahí? Bueno. ¿Ya está en la forma lineal? Todavía no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene que tener esta forma. Tiene que haber una función px que multiplica y. Aquí no tenemos el y solito, tenemos 3y, o sea, tenemos un y menos 1, 3y menos 1. Entonces no está aún escrito en la forma que dice la teoría, que debe estar escrita en la ecuación. Entonces mire que este trabajo apenas es de organización. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque así sabemos quién es P y quién es R. Podemos aplicar la fórmula bien. Identificar quiénes son esos elementos, quiénes son esas funciones. Entonces tenemos que distribuir allí. Distribuir. Ya que hay un paréntesis, entonces eso viene, explica cada término que está dentro del paréntesis. Bien, entonces me queda y'. Voy a escribirlo así más. Bueno, antes de distribuir, encarguémonos de esta expresión. Secante de x sobre coseno. ¿Para qué puedo simplificar eso? Por definición, secante, ¿qué es? Secante. ¿Cómo se define secante? ¿Alguien se acuerda? ¿La inversa de qué función? De coseno, profe. Exacto. Entonces lo que tenemos ahí es 1 sobre coseno, que eso es secante, dividido todo eso entre coseno. Sí. Entonces el coseno que está dividiendo aquí le podemos colocar un sobre 1 para que quede como fracción. Y entonces hacer ley de la oreja y ver que eso nos da ¿qué? 1 por 1, 1. Multiplico extremos con extremos. Sobre medios con medios. Es decir, me queda 1 sobre coseno cuadrado, que es lo mismo que decir secante cuadrado. ¿Sí? Esa cociente, secante sobre coseno, es secante cuadrado. Entonces yo lo que tengo aquí es que cuando distribuyo me queda 3 veces secante cuadrado de x por y menos 1 por secante cuadrado, pues es secante cuadrado. Entonces menos secante cuadrado aquí. Menos secante cuadrado de x igual 0. Y todavía no está en la forma estándar. ¿Sí? Ya casi, porque ya tenemos y' solo. Ya tenemos una función que depende de x multiplicando y. Solo que este menos aquí no debe ir. Entonces, eso que está restando pasa al otro lado positivo. Entonces nos quedaría así. Y ahorita sí, apenas todo este trabajo para reescribir la de DEO, que encaje dentro de la forma lineal que definimos. ¿Listo? Y de esta forma ya podemos decir quién es R y quién es P. Bien. Ahorita sí. Puedo decir, bueno, este 3 veces secante cuadrado de x es lo que se va a denominar la función P. Y lo que está después del igual es la función R. ¿Listo? Entonces ahorita sí podemos aplicar aquella fórmula que nos da la solución. Esta fórmula dice que tenemos que calcular un h y un e a la h y un e a la menos h. Entonces vamos a hacer esas cuentas. Bien. Entonces la pregunta es ahora, ¿quién es h? Entonces h, por la fórmula, es la integral de p por dx. Ojo que estamos usando ya la fórmula, la teoría. Permítanme les muestro qué fórmula. En el libro está también. Vamos a usar la siguiente fórmula. Y la que yo escribí en la pizarra al inicio, pero voy a mostrárselas aquí también. Esta, la fórmula 4 de la sección 1.5. ¿Sí? Tenemos que hallar h, tenemos que hallar e a la menos h, y hacer esa integral que está aquí,
etcétera. Bien. Entonces veamos. Entonces en realidad h, ¿qué va a ser en nuestro caso concreto? Pues h es la integral de 3 veces secante de x. Este 3 sale como constante y me queda la integral de secante cuadrado, perdón, de x por dx. Bien. Ahora, ¿cuánto es la integral de secante cuadrado? ¿Sí? Aquí ustedes no tienen que estar preocupándose. Si ustedes tienen tablas de integración, pues pueden usar las tablas. Este curso no es de cálculo integral, no voy a pedir, digamos, detalles de así, no ir muy al detalle, pues, de cuánto vale esta integral. Si ya ustedes miran la tabla y ya saben, pues ponen eso y listo. Yo no estoy evaluando si sabe método de sustitución, si sabe integrar por partes, no. Si le toca hacerlo por sustitución y quiere mostrarme las cuentas que hace, también bienvenido, ¿no? Entre más detalles, pues mejor. Pero bueno, ¿cuál es la integral de secante cuadrado? Entonces, esa hay que verla en una tabla. ¿Listo? Pero como no estamos en el curso de cálculo integral, les voy a decir, la integral de secante cuadrado es tangente. O sea, esto tenemos que tener 3 veces. Si no estoy mal, pues vamos a ver, tangente de x. ¿Cómo verifico si es tangente la integral de secante cuadrado? La derivo. La derivo, ¿cierto? Y recuerden, la derivada tangente de secante de x, perdón, es seno de x sobre coseno. ¿Sí? Si usted deriva este cociente usando regla del cociente, le tiene que dar secante cuadrado. O lo que es lo mismo, le tiene que dar 1 sobre coseno cuadrado. ¿Qué dice la regla del cociente? Que es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. La derivada de seno es coseno, por el de abajo sin derivar, a un coseno cuadrado. Menos, dice la teoría, la de arriba sin derivar, que es seno de x, por la derivada del de abajo. La derivada de coseno es menos seno. Con el menos seno aquí queda más seno cuadrado. Sobre lo que está en la parte de abajo del cuadrado. ¿Y eso es secante cuadrado, sí o no? Como que no dio, ¿cierto? ¿O qué pasó? Bueno, sí dio, ¿no? Solo que debemos recordar esta identidad trigonométrica básica, o no, básica no, fundamental, importante. Dice que coseno cuadrado más seno cuadrado de x es siempre ¿cuánto? 1, ¿no? 1. Lo que yo tengo arriba es 1 sobre el coseno cuadrado. Y eso es secante, sí. Entonces derivé tangente y me dio secante cuadrado, está bien. Sí, ustedes pueden usar una tabla, esa es una de las que está en las integrales de funciones trigonométricas de primerito. Bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más debemos hacer aquí? Entonces, listo, ya encontramos h. Entonces, ¿quién es e a la h? Pues e a la h es e a la 3 tangente de x. Entonces ya podemos armar la solución, empezar a construirla. Entonces, vamos a decir, la solución y es igual a, como dice la fórmula, e a la menos h, es decir, e a la menos 3, una solución bastante particular, a menos 3 tangente de x, listo. ¿Qué dice la fórmula? Que ahora paréntesis y calcule ahorita la integral de e a la h, o sea, la integral de e a la 3 tangente de x por r, ¿cierto? O sea, por secante cuadrado de x por dx y que a eso le sume c. Y que esa es la solución de la de O. Bien. Ojo, estoy usando este secante cuadrado que coloqué aquí es r. Mírenlo acá. Y estoy aplicando la fórmula 4 nuevamente. Voy a mostrarles. Dice aquí r por e a la h. Y bueno, esa integral que me quedó allí parece difícil, ¿cierto?
pero no lo es, ¿verdad? La integral de exponencial de 3 no lo es porque, miren, esta integral, ¿a cuál me refiero? Voy a cerrarla aquí en amarillo. Lo último que nos falta hacer para poder terminar el ejercicio. Bueno, y hallar la condición inicial, hallar C, ¿no? Satisfaciendo la condición inicial. Pero esa integral que está ahí en amarillo se puede hacer fácilmente usando ¿qué método? ¿Sustitución o no? Sí, por sustitución. Porque miren, si definimos U igual a tangente de X, ¿cuánto es de U? Pues acabamos de ver que la derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces de U va a ser igual a secante cuadrado de X por dx. ¿Sí? Por lo tanto, en términos de U, esa integral es muy sencilla. En términos de U, lo que tenemos es que esa integral es lo mismo que la integral de exponencial de 3U. Y todo esto que está aquí, este secante cuadrado de X por dx, es simplemente el de U. ¿Sí? ¿Y cuánto vale esta última integral? La integral de exponencial de 3U por du. Integral exponencial de 3U es ella misma. Sobre, La derivada interna. en este caso, porque como estamos integrando, es el proceso inverso. ¿Sí? Ah, sí, señor. Sobre 3. Cuando usted deriva, multiplica, y cuando integra, entonces divide por la interna. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que ya encontramos la solución de la EDO, que la solución es la siguiente. Y ahorita no más reescribir eso en términos ya de tangente. Entonces la solución es bastante particular, ¿no? Una función muy extraña. Si ustedes quieren fea, pues la solución es y igual a exponencial de menos 3 tangente de x por esa integral, ¿cuánto dio? Exponencial de 3u sobre 3, pero lo puedo escribir en términos de tangente como exponencial de 3 tangente de x sobre 3. Eso es toda esta integral que está en amarillo más una constante. ¿Listo? Ahorita este exponencial que está aquí distribuye en ese paréntesis. Y entonces los exponenciales tienen exponentes opuestos, miren. Entonces al final me va a quedar un exponencial de 0 más un exponencial acá de... O sea, me va a quedar c por exponencial de menos 3 tangente de x. Bien, ahí es distribuir y obtiene otra forma de la solución más simplificada. Pero ya con esa es. ¿Sí? O sea, la otra forma es, si distribuimos y simplificamos, como se nos va a cortar la llamada, sería así. Ustedes pueden verificar. Así, más un tercio. Se distribuyen acá. ¿Y un tercio dónde sale? De esta primera multiplicación. Que me queda e a la 0. Que los exponentes son opuestos y e a la 0 es 1. Entonces esta es la solución. ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Entonces, hagamos una pausa corta de 7 minutos y ya continuamos con las ecuaciones de Bernoulli. Y esto era para recordar ecuaciones lineales. ¿Listo? Profe, ¿estoy dentro del parcial? ¿Cuál? ¿Ecuaciones lineales? Sí.